Muy buenas tardes, seguiremos con la lectura de la revista Punto Final. Quedamos nosotros en el día 24 de noviembre de 1970. Millonarios en libertad, obviamente están haciendo una parodia de la revolución en libertad de la democracia cristiana. Ex ministro timonel del negociado naviero. Ya. Denuncia, dice, ex ministro timoneo negociado naviero. Esto lo vamos a anotar. Negociado naviero DC, página 4 o 5. Ya, démosles. Estaba aún caliente el asiento de la carroza Daumont que había llevado al ministro de Hacienda de Frei Andrés Saldívar Larraín a su última ceremonia oficial, la transmisión del mando al doctor Salvador Allende. Cuando finalizó el acto, ya convertido en simple ciudadano, abandonó apuradamente el edificio del Parlamento. Sin preocuparse de que aún vestía frac, tomó nerviosamente el teléfono y se comunicó con el Banco Central. Sería difícil trasladar esta crónica a los términos de la conversación que sostuvo con uno de los funcionarios de la institución, pero en todo caso se puede decir que ella transcurrió en medio de órdenes cuando el ciudadano Saldívar olvidaba que había dejado de ser el omnipotente zar económico de la última administración y de amistosos y suplicantes requerimientos, cuando se le recordaba que del ministro solo quedaba un ciudadano con los mismos derechos de todo chileno. ¿Qué movía a Saldívar a esta apurada gestión en los momentos que el presidente de la República, doctor Salvador Allende, iniciaba el viaje a la Moneda después del ecuménico Te Deum de la Catedral Metropolitana, en medio de los vítores de un pueblo que por fin llegaba al poder? Nada menos que una interesada actitud de última hora para lograr el despacho rápido de una licencia de exportación y girar así la primera cuota de pago, $5 millones, para la construcción de un gigantesco barco petrolero metalero en astilleros españoles. El contrato de construcción había quedado firmado entre Chile y España a nivel de gobiernos el viernes 30 de octubre, último día hábil de la administración de Frei. Actuando como representante de la empresa marítima del Estado y los astilleros españoles Bassam, una empresa estatal de la manera de Asmar de la Marina Española, el diario oficial del 31 de octubre contiene dicho contrato que representa una inversión de $26.750.000, que cuya suma y a partir del pago de la primera cuota, los astilleros de El Ferrol comenzaba con la construcción del barco de 165.000 toneladas que sería entregado en 1974, cuando su valor estuviera pagado. Las razones objetivas de esta adquisición se suponía entonces siguieron el camino correcto de toda propuesta fiscal, y tanto el director de Empremar como el ministro de la Hacienda y el presidente Frei estuvieron informados de los procedimientos empleados para firmar el contrato y de los argumentos en favor de su conveniencia. Estos últimos ponían énfasis en la urgencia y necesidad de contar con un gran barco metalero petrolero a la usanza de las grandes potencias navieras que llevará a nuestro mineral de fierro a Japón, con quien hay comprometidos grandes envíos en materia prima, y que el regreso de la trajera petróleo del Golfo Pérsico y que antes se adquiriera en Venezuela y Perú a bajo precio para que la ENAP lo refinara en Concón. Resultará difícil entonces configurar a la luz de estos acontecimientos los motivos de la ansiedad que sobrecogía el 3 de noviembre a mediodía al exministro Saldívar, el mismo economista que el 23 de septiembre había pintado al país el caótico estado que lo había llevado al triunfo de Allende. Nosotros lo leímos en ediciones pasadas de Punto Final, que justamente cuando ganó Allende hubo una baja en la bolsa, la gente empezó a sacar su plata a full. Fue muy parecido de lo que pasó cuando Boric llegó al poder. Sigamos. Luego dice, el exministro estaba al mediodía el 3 de noviembre por las inversiones. ¿Y qué tamaño inversión? Nada menos que 26.750.000 dólares, perdón.
Una actitud patriótica que no resiste el menor escarmenado. Si se conoce la exasperación de Andrés Saldívar cuando se vio enfrentado a una negativa tajante de parte de los funcionarios del Banco Central que atendieron su llamada telefónica. Se cuenta que la prepotencia conocida del pequeño exministro, especialmente aquella que usó en su discurso de septiembre para acicatear a los golpistas, primero se mantuvo para luego pasar a la amenaza y por último a la súplica invocando el nombre de Carlos Massad, presidente todavía del Banco Central. Por último, cortó exasperado prometiendo todas las penas del infierno a su interlocutor. Sin embargo, no volvió, hasta ahora al menos, pensamos que tampoco lo hará en el futuro, a insistir en su gestión. Porque lo cierto es que en el contorno de este negocio que Andrés Saldívar timoniaba, hay sombras difusas que requieren una investigación más a fondo, a quien bien podría ser el punto de partida de un proceso más amplio y del toque de algunos otros audaces que pasaron por el gobierno del 64 al 70. De partida, la construcción del petrolero metalero no concurrieron propuestas públicas, ya que de haberlo hecho, las constructoras navales japonesas, por ejemplo, se habría visto que su cotización es nada menos que $10 millones más baja. Hay un empecinamiento muy particular por contratar negocios. Recuerdes el escándalo del Pegaso con España, donde residen algunos financistas que gozaron de gran confianza presidencial como Luis Pubil. En este mismo asunto en que la diferencia de costo habría de agregar las naturales comisiones, se beneficiaron también directamente por el transporte mineral, compañías mineras como Santa Fe y la Santa Bárbara, donde otro financista, José Klein, muy amigo de los jerarcas democristianos, es la cabeza máxima. Quizás si todo esto justifique las andanzas del exministro tampoco confiado en el futuro de Chile. Pero nuestro timonel de última hora tuvo en este año de 1970 otros afanes inversionistas, que algunos suponen que siguieron esa debilidad imitativa que lo caracterizó para calcar algunas actitudes presidenciales de Eduardo Frei. Por ejemplo, cuando este ciudadano, presidente de la República hasta el 3 de noviembre de este año, adquirió una propiedad en Vitacura e incluyó la adquisición del barranco en la caja del río Mapocho que quedaba enfrente del lote. También lo leímos, por si acaso. Andrés Saldívar Larraín hizo algo parecido. La compra de Frei fue en el lote 10A de la propiedad Doña Paulette Yolanda Constantini de Chevalier, parcelas 10 del Fondo Loarcaya, a quien representó el abogado Enrique Morandeto Cornal de la compañía minera del cobre disputada de Las Condes. Pues bien, Saldívar en compañía de su hermano Felipe adquirió el lote 10B, colindante por un lado con el lote adquirido por Eduardo Frei y por el otro con el comprado por José Clarovial, vicepresidente de la Corporación del Cobre de la anterior administración y yerno de Gabriel González Videla, presidente del Banco Francés e Italiano. Los Saldívar pagaron por el lote, que tiene 5.000 metros cuadrados, la suma de 140 millones de pesos, que cancelaron con 100 millones al contado y el saldo de 40 millones pagadero el 14 de noviembre pasado a un interés del 15% anual. Es el que consta en la inscritura firmada el 14 de mayo de este año ante el notario Hernán Chadwick Valdés. La compañía de Felipe Saldívar no es ajena al tremendo afecto familiar con que coronó Andrés su gestión como ministro de Hacienda. Felipe se desempeñó como gerente de la Corfo en el gobierno anterior, el mismo organismo donde Alberto Saldívar, otro de los hermanos, hoy diputado, fue secretario general durante un tiempo, y en la que Renato Saldívar, un cuarto hermano, fue gerente de las filiales, entre ellas la Celulosa Arauco, cuyo fiscal Guillermo Carey Tagle se convirtió en uno de los más íntimos amigos. Este Carey, hijo de Guillermo Carey Bustamante, uno de los vicepresidentes internacionales de Anaconda, en estos momentos estaba prófugo de la justicia militar que lo busca en relación con el asesinato del general René Schneider. Aquí se enhebra toda una madeja de hechos y relaciones policiales, políticos, conspirativos con que se teje la red en que se pretendió envolver al país en los dramáticos días que precedieron a la elección presidencial. De ellos surgieron responsabilidades bien precisas, no solo de conducta discutida a la administración ministerial o de indesmentible nepotismo, sino que también de complicidad conspirativa. Se puede comprender por qué Andrés Saldívar insistió en su exposición el 23 de septiembre en que, sí, hay que hacer una separación neta de respecto a lo ocurrido con posterioridad a esta fecha en la actividad económica, que depende de factores políticos que son ajenos al gobierno actual, fin de cita, y porque enfatizó, abro cita, que hasta el 3 de septiembre la economía chilena se desenvolvía en plena normalidad y las informaciones disponibles señalaban a los ritmos de un crecimiento eran satisfactorios, fin de cita. Un eufemismo este último que tenía por lo ocurrido con su gestionado negocio naviero, algo de premonitorio.
ya que para él al menos su ritmo de crecimiento económico en estos momentos debe ser muy poco satisfactorio. ¿Y por qué también arriesgó? ¿Y por cuenta de quién? La carta golpista, al separar esta fecha a la etapa que se iniciaba, la vinculación a través de los hermanos con elementos ya muy bien identificados y ahora perseguidos, surgen obviamente por su intermedio y llegan a través llegan a otros niveles y en un momento determinado tendrían que entrar también en su propia responsabilidad, porque no termina con el solo final de la administración, ni tampoco puede escudarse bajo la sombra de las garantías constitucionales. Y en términos honestos y morales, no pueden servir para encubrir negocios, negociados y conspiraciones. Mire, esto es interesante. La declaración oficial de las relaciones con Cuba y lo cita Allende. Vamos a anotar esto. Allende y la relación con Cuba. Página 6. Ya dice. Tengo la satisfacción de comunicar al pueblo de Chile. No lo voy a leer así. Que en uso de las facultades de la Constitución Política otorga al presidente de la República, he resuelto restablecer las relaciones diplomáticas, consulares, comerciales y culturales con la República de Cuba. Para esos efectos, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, el señor don Clodomiro Almeida, y de Estado de Cuba, señor don Carlos Rafael Rodríguez, han suscrito los documentos correspondientes donde dejan constancia de la decisión de ambos gobiernos de reanudar las más amplias normales relaciones diplomáticas, consulares, culturales y comerciales, convencido de que todo ello sirva a los intereses de los pueblos respectivos. Como es de conocido público, el gobierno de Chile interrumpió con fecha 11 de agosto de 1964 aquellas relaciones como consecuencia de una resolución adoptada en la 9ª reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de América. Ella contó con el voto contrario de la representación de Chile en la parte que resolvió que los países americanos no tuvieran relaciones diplomáticas, consulares ni comerciales con Cuba. Siempre estuve cierto de que la resolución a que acabo de aludir carece de fundamento jurídico y moral porque el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no contempla en parte alguna la aplicación de las medidas ahí previstas a situaciones de la naturaleza y característica que examinó en la referida reunión de consulta. Semejante fundamento tuvo el voto contrario de la delegación de Chile. Pues su representante, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, expresó que votaba negativamente el párrafo tercero de la resolución mencionada, porque tiene la firme convicción de que las medidas acordadas no son las adecuadas al caso preciso que ha motivado la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Nunca me cupo duda que la suspensión de las relaciones con Cuba y las demás medidas tomadas en contra por la OEA no sirven los intereses de la paz y de la amistad entre los países en la forma que prescribe la Carta de las Naciones Unidas, que entorpecen además el normal desarrollo de las relaciones que deben existir entre los pueblos y entre los gobiernos de América Latina con la finalidad de afianzar su independencia política y económica y asegurarle el lugar que tiene derecho a la comunidad de estados, que desconocen la libre determinación de los pueblos, que es la más sólida y garantía de los países medianos y pequeños. Este principio aceptado por todos en forma irrestricta, unánime, está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. La Asamblea General, que celebra el 25º aniversario, acaba de reiterarlo para reafirmar los principios que rigen la Organización Mundial, junto a los que salvaguardian la no intervención. Bueno, parece que Cuba no leyó eso porque ha intervenido por todos lados. Es mi firme convicción que mantener la resolución respecto a Cuba importa agravar su legitimidad, que fuera destacada por los representantes de varios países, entre ellos Chile, cuando se adoptó. Ello porque significar estas medidas esencialmente preventivas y transitorias, que son las únicas que admite el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el carácter de sanciones, que este tratado no contempla, o de medidas coercitivas que solo pueden ser tomadas por organizaciones regionales con la autorización del Consejo de Seguridad. El gobierno de Chile, al restablecer relaciones normales con Cuba, no ignora las obligaciones que le corresponden en virtud de los tratados internacionales y regionales que se propone respetar cuidadosamente. Hace uso de una facultad privativa y soberana de la misma manera que lo hicieran en su oportunidad otros países, mereciendo el unánime respeto de los gobiernos y de las organizaciones competentes. Al exponer a Chile esta decisión de mi gobierno, así como las razones de las que la fundamentan, quiero señalar que con ello contribuimos a terminar con una situación que estimamos injusta
contra un país hermano que lucha por forjar su propio destino de acuerdo con la soberana voluntad de su pueblo. Ya, acá aparece, no sé quién lo escribió, me imagino que Almeida. Ah, no, es punto final. Ah, ¿para qué? ¿Para qué vamos a leer lo que dice punto final? Ya, acá sigue la cuestión de Schneider. Sigamos leyendo lo que dice Schneider, o sea, sobre Schneider. Sobre Schneider, página 8. La investigación del asesinato del general René Schneider alcanzó nueva dimensión la semana pasada. A grandes trazos se confirmó lo aseverado por el MIR en la separata de que incluyó punto final número 217, bla, 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 por el público en pocas horas. Varios de los personajes ahí aludidos como participantes de la conspiración que tramó la derecha y manipuló la CIA para impedir el ascenso del gobierno del presidente Allende pasaron a ocupar las primeras planas de los periódicos que todavía se ocupan del caso. La prensa derechista obviamente se ha desentendido del asunto, relegándolo a un discreto segundo plano, con el cual la derecha no hace sino confirmar su responsabilidad en el asesinato del comandante en jefe del ejército. El general en retiro, Roberto Bio Marambio, y sus cómplices siguen repartidos en celdas de la penitenciaría de la cárcel pública. Entre tanto, el fiscal militar Fernando Lyon Salcedo, respaldado por el actual comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prats González, tomó diversas medidas que causaron conmoción. Entre ellas figuró el interrogatorio al exdirector general de Carabineros, Vicente Huerta Celis. Huerta Celis, que transformó el ahora eliminado Grupo Móvil de Carabineros en una feroz arma represiva del pasado gobierno, fue un hombre de absoluta confianza del expresidente Frei, bajo cuya administración se cometieron varias masacres con un total de 35 muertos. También se anunciaba el cierre de esta edición, que serían llamados a declarar por el fiscal Lyon los senadores derechistas Raúl Morales Argazola y Francisco Bulnes Sanfuentes, ambos parlamentarios implicados en la conspiración que la CIA movía desde las sombras. Presentaron querellas contra Punto Final y los diarios Clarín y Puro Chile, puros diarios de extrema izquierda y revistas. Pero eso ocurrió antes que trascendiera que si la investigación del fiscal Lyon logra pisar tierra firme, ambos políticos derechistas pueden parar en la cárcel. Otra medida adoptada por el fiscal militar fue ordenar el arresto del general en retiro Héctor Martínez Amaro, ex jefe del Servicio de Inteligencia Militar SIM. El MIR acusó a Martínez Amaro de participar en la dirección de las células derechistas que, accionadas por la CIA, participaban en el complot. En otro ángulo de los hechos, había que consignar el llamado en retiro del general Camilo Valenzuela Godoy, que se recluyó en el hospital militar. Fue reemplazado en la comandancia de la guarnición de Santiago por el general Orlando Urbina Herrera y Valenzuela. Como Huerta asistía a reuniones con Bio en una casa frente al Grange School. Punto Final ha logrado recoger en fuentes militares la opinión que el alto mando del ejército, encabezado por el general Carlos Prats González, al comandante en jefe, respalda por completo al fiscal Lyon en la investigación del asesinato de Schneider. El general Prats González, que fue designado comandante en jefe del ejército en reemplazo del desaparecido general René Schneider, no solo era un camarada de armas del ex comandante en jefe, se le conocía como un íntimo amigo suyo y se asegura que ha expresado a la oficialidad que el asesinato de Schneider no quedará impune, aunque tengan que caer algunos comprometidos que ocuparon o todavía desempeñan cargos de alta responsabilidad. La familia de Schneider se asegura que tiene confianza en este compromiso del general Prats. Por lo tanto, puede presumirse con fundamento que a este asunto no se le echará tierra por ningún motivo. El curso de la investigación ha demostrado que se trataba de una conspiración golpista destinada a impedir que Allende asumiera la presidencia de la República, eso es cierto. En ese sentido, por una serie de detalles, entre los cuales uno no insignificante es el aperturamiento de armas que serían internadas ilegalmente al país, y va quedando en claro la presencia de la CIA norteamericana en este complot antichileno. Bueno, acá Punto Final se come cosas, exagera cosas, pero sí, fue un intento de conspiración de la CIA para impedir que Allende llegara al poder. Eso está claro. Se conoce, por un lado estaba el track 1 y por otro lado estaba el track 2. El track 1 era vía política, el track 2 era vía de acción.
Y el track 2 estaba dividido por dos personajes, pero no voy a explicar más porque eso lo voy a dejar para los videos. Vamos a reservarnos las perlitas para los videos. Ay, ay, ay. Dicen, los vastos alcances de esta conspiración señalan asimismo que la reacción derechista alentada por organismos yanquis como la CIA no ha sido descabezada. Permanece agazapada esperando un momento favorable para lanzarse a la acción. No obstante, eso sí, el innecesario asesinato del general Schneider ha dejado a esos sectores momentáneamente desasistidos de cualquier apoyo en el seno de la Fuerza Armada y de la CIA. La CIA desapareció al tiro. Al tiro se fue. Bueno, igual tampoco es como que estuvo ahí, si prácticamente todo fue hecho, fue muy criollo lo que se hizo acá. Así puso un par de lucas y era, prácticamente todo lo demás fue hecho por manos chilenas. Sí. A punto final prácticamente pone a la CIA como la mente maestra, como el titiritero, y no, la CIA era como este sujeto que te presta unas lucas y se va a ver qué hace con esta plata. Respecto al interrogatorio del ex director general de Carabineros Vicente Huerta Celis, cabe recordar lo que afirmó el MIR en la separata de... saltémonos todo eso. En Avenida Príncipe de Gales, frente al Grange School, una semana después de conocerse el resultado de las elecciones a las 9:30 de la noche, comenzaba una importante reunión. El primero en llegar en el Ford Falcon color crema fue el general en retiro Roberto Bio Marambio. Luego dice, junto a él iban sus dos cuñados Raúl y White Osa y Jorge Arces Brahams. Este último conducía el coche de su propiedad. Asistieron también el general director de Carabineros Vicente Huerta Celis, libre aún, y 3 altos oficiales representantes de las distintas ramas de la Fuerza Armada. Todos llegaron vestidos de civil, un contraalmirante en un automóvil de marca Chevy color azul, un radio, otro de la Fuerza Aérea en un Chevy verde claro y un general del ejército a pie. La reunión se prolongó por 2 horas y 30 minutos. Durante este lapso, los cuñados de Roberto Bio Marambio se instalaron en el jardín montando guardia. La primera casa de calle Príncipe Gales frente al Grange, pocos días después, fue centro de reunión de las mismas personas. Esta vez faltaba uno de los oficiales mientras el general Vicente Huerta Celis llegaba en un Mercedes-Benz de color azul y patente diplomática, vestido de civil, conduciendo personalmente y sin apartarse de los labios un puro. En estas reuniones se estudiaron las posibilidades de llevar a cabo un golpe militar y las dificultades que este plan contemplaba, llegándose a la conclusión que la fecha para el golpe militar tenía que ser anterior al 24 de octubre, día en que el Congreso debía pronunciarse sobre la elección presidencial. Las investigaciones practicadas señalan que el general del ejército a pie, que llegó a esa reunión a la casa Avenida Príncipe de Gales, es el excomandante de la guarnición de Santiago, el general en retiro Camilo Valenzuela Godoy. Pero no solo a reuniones con el general Bio asistía el conocido exdirector de Carabineros Vicente Huerta Celis. Desde junio y durante los 2 meses siguientes, el ex jefe de la policía uniformada fue asiduo participante en reuniones que se realizaba a la hora de la comida en un restaurante de la calle Alonso Valle. Además del jefe uniformado, asistía a las reuniones comida con un agente de la CIA estrechamente vinculado al senador Julio Durán, militante de la democracia radical de la 10ª comuna. Y otro conocido representante de esta agencia extranjera de Chile, el prefecto Francisco Acebal Cid, ex jefe de la policía política, cuando los interrogatorios llevaban a Magali Honorato al suicidio. La policía política llama punto final a la PDI. Ojo, en el gobierno de Frei, la PDI también estaba politizada. No al exceso como lo hizo Allende, pero estaba politizada. El ex ministro del Interior democristiano, doctor Patricio Rojas, obtuvo un permiso para salir de Chile antes del plazo que señala la Constitución. Los ex secretarios del Estado, los ex secretarios del Estado, estrechamente allegados a Rojas, por los círculos oficiales norteamericanos, consiguió autorización de la Cámara de Diputados para volver a Washington, donde ocupa un cargo en la OEA. La separata del MIR en punto final señala que Luis Garate, dirigente de Patria y Libertad, implicó a Rojas en la conspiración derechista. El miércoles 21 de octubre, en su oficina de La Moneda,
Rojas ordenó al entonces director general de investigaciones Luis Gaspar Fonseca y al prefecto René Carrasco que suprimieran la declaración de Gárate al párrafo que lo implicaba. Un personaje democristiano, también acusado por el MIR de sostener reuniones con dirigentes derechistas, Eduardo Zúñiga Pacheco, ex subdirector general de investigaciones, pidió su pasaporte para viajar al exterior. Recordarse que Zúñiga Pacheco fue acusado por el ex ministro de Gobierno de Bolivia, Antonio Arguedas Mendieta, de colaborar estrechamente con la CIA. Zúñiga Pacheco se reunía en Bandera 341 con Juan Luis Sosa Bulnes, dirigente del Partido Nacional, Adolfo Saldívar Larraín, hermano del ex ministro de Hacienda, y otras personas. Este grupo fue calificado por el MIR, cuyas denuncias, fruto de un paciente trabajo de inteligencia e infiltración, han venido quedando incorroboradas como una de las células activas de la conspiración derechista. En cuanto al senador Francisco Bulnes Sanfuentes, el MIR ha dicho: Bulnes fue el enlace entre el gobierno de la derecha y el encargado de frenar las vacilaciones iniciales de algunos sectores del Partido Nacional. Cuando fue necesario avalar fehacientemente que importantes sectores del Ejecutivo estaban dispuestos a emplearse en este plan, era llevado a estas reuniones como representante de este sector del gobierno, el ministro de Hacienda, Enrique Saldívar. Respecto al senador Raúl Morales Adriazula, aparte de su relación con José Olaquiaga, un chileno residente en Caracas que se mueve en los círculos de la oligarquía financiera de Venezuela y que ofrecía dinero para internar armas clandestinamente desde Argentina, el MIR ha dicho que este parlamentario habló para adquirir gas paralizante para llevar a cabo el secuestro en personas. Asimismo, era el encargado de hacer los contactos con una misteriosa organización de Panamá que enviaría un avión con armas a Chile que aterrizaría en el Fondo San José de Marchigüe, y fue Morales Adriazula quien apareció en Marchigüe con los primeros días de octubre acompañado de Andrés Guido Antonici, ex oficial de la Marina, conocido por lo demás de implicados por su fría decisión para ejecutar cualquier acto criminal. Guido es buscado como uno de los principales implicados en el asesinato del general Schneider. Oye, ahora viene Zigzag. El negociado detrás de la empresa Zigzag. Zigzag es importante, después va a hablar harto a punto final sobre Zigzag, porque después va a venir la expropiación de Zigzag, va a aparecer lo que es la editorial Kimantú, que prácticamente se robó toda la empresa y le cambió el nombre para difundir panfletería. Vamos a poner eso. El negociado detrás de la empresa Zigzag. No por nada fue una de las primeras empresas que tenían sus ojos puestos. Aparte de la banca, era también la difusión fundamental. Y esto es página 10 y 11. Tras la huelga de los trabajadores de la empresa Zigzag, donde participaron activamente desde ascensoristas hasta gerente de publicidad, apareció la figura novelesca y fabulosa del joven ingeniero comercial que controla en estos momentos 61% del activo realizable de uno de los más grandes monopolios periodísticos de Chile. Calculado al ojo de buen cubero, en una cifra que se empina sobre los 56 millones de escudos. Este pionero de la finanza, surgido en el curso de las últimas 2 décadas, ha recorrido de este lapso la carrera de la más meteórica de que se tiene memoria de los anales del buen negocio criollo, logrando una fantástica acumulación de riqueza. Su nombre es Sergio Mujica, no ligado a ninguna colectividad política, una especie de hombre corto, que flota permanentemente en la cresta de la ola sin que los avatares políticos y los huracanes partidarios le hayan puesto alguna vez en peligro de caer a las profundidades, cuando las aguas de los acontecimientos se han tornado procelosas. De Sergio Mujica se comentan muchas cosas. Es el tributo que pagan siempre los triunfadores. Fue dueño de la hacienda, ese monopolio carnicero que inundó torrentoso el mercado nacional de carnes con filetes, lomos, sobrecostilla y otras sabrosas presas vacunas salidas del descuartizamiento de las reses que pastaban en sus inmensos fundos de Osorno. Quizás por esa contingencia gastronómica financiera pasó posteriormente a incrementar sus bienes. La Cartuja, ese fabuloso negocio de Luis Pubil, uno de los millonarios en libertad de la administración de Frey, montó para desplumar pollos en broiler, inicialmente en que el emprendedor catalán, hoy en España, utilizó finalmente para terminar desplumando al Banco del Estado.
Este deslizamiento que le costó a la institución bancaria estatal 5.000 millones de pesos de 1967 y a la Corfo otros 3.000 millones, pasó sin perder su nombre de la Cartuja a manos de la Feria de la Rural, en donde actuó de liquidador otro abogado de apellido Mujica, que seguramente entronca a través de ese patrimonio con el héroe de esta historia, Sergio Mujica. Lo cierto es que la Cartuja es ahora de su propiedad y la Rural, naturalmente, sus intereses cuantiosos. Tal vez por todos estos avatares comerciales, Sergio Mujica parece muy ligado con las albaceas de la heredad Púbil, que actuaron en un tiempo como promotores de los créditos concedidos a Don Luis, luego como liquidadores del negocio y finalmente como sepultureros del escándalo que el primer trimestre del 67 conmovió a la opinión pública nacional. Ellos son Álvaro García, en esos tiempos presidente del Banco del Estado y hoy uno de los consejeros de la empresa Zigzag, como voz y voto en el consejo que domina Sergio Mujica. El otro es Julio Serrano, también consejero freísta del Banco del Estado y administrador sin tutela de ninguna especie de la rica hacienda Rucamanqui. Mujica no se quedó por esa época en los robustecedores ejecutivos comerciales de la carne. Apuntó otros objetivos, quizás con la intención en su arribismo de dejar la mano de menesteres del matadero para purificarse de ellos en el contacto más elevado con las letras y el periodismo. Entre las cazuelas de la hacienda y los pollos broiler de la Cartuja, en el noble olor de la tinta y la impresión de libros y revistas, prefirió esto. Y último, y la intención y el hecho puso tan corto el trecho que ya a fines del 68, su estrategia conformada, entró en negociaciones para controlar el monopolio periodístico de Zigzag. Su primera operación táctica la cumplió con Sergio Torretti, el gordo financista salió de la Cámara de la Construcción con el objetivo de controlar Zigzag con su dinero, el de sus socios y el de la Iglesia Católica. Torretti, a quien sus íntimos llamaban el barril millonario, por ese entonces estaba bastante venido a menos y vendió sus acciones a Mujica a bajo precio. Esta buena transacción animó al ambicioso comprador, que entró inmediatamente en sus gestiones para la adquisición de las acciones del arzobispado en Santiago en la empresa Zigzag. Su sorpresa fue menuda, si bien la Iglesia Católica ha caminado por rutas equivocadas en los últimos siglos, especialmente en lo social, no ha tenido tales traspiés en sus afanes comerciales. Allí los ojos de la cofradía o de la jerarquía se multiplicaban a visores y es muy difícil pasarles gatos por liebres. La gestión Mujica, que se avisoraba exitosa para el comprador, cambió sus términos cuando Fernando Aristía, el obispo santiaguino que vive humildemente en su mejora del arzobispado, le abrió los ojos al cardenal Raúl Silva Enríquez, advirtiéndole lo que se venía a venir. Este alerta estuvo a punto de parar la transacción, que solo se consumó cuando Sergio Mujica cambió su oferta. El comprador, si bien logró su objetivo, tuvo un desembolso mayor de lo calculado. Con estos paquetes de acción en sus manos, le fue fácil posteriormente entenderse con Benjamín Astaburuaga, un príncipe consorte que por su matrimonio con una de las herederas de Helfman mantenía en su poder una cuota importante para Mujica. Como con ella, en su poder logró finalmente el control del imperio Zigzag. Ya reinante, Sergio Mujica organizó su equipo y una corte de ambiciosos incondicionales, entre ellos el periodista Emilio Filippi, ex director del Sur de Concepción y del ascenso rápido después del triunfo de Frei, de quien fue un hombre de confianza. La vanidad y ambición de este profesional sirvieron para que Mujica lo utilizara fácilmente. Filippi había rechazado la dirección de la Nación en el 64, prefiriendo mejor el pagado cargo del jefe de Interpress en Chile, a razón de $1.650 mensuales. Más tarde, viendo que esta agencia periodística se marchitaba lentamente y peligraba la fuente de financiamiento, apareció de asesor periodístico de Sergio Torretti, y cuando este tomó las riendas de Zigzag, llegó también allí como experto en control de calidad, que luego tocó con otro más en la jerarquía, gerente periodístico. A la llegada de Mujica, Filippi quedó aislado en la dirección de Ercilla, pero este ostracismo, que fue de corta duración, valorado ya por el poderoso industrial y comprobada su amistad personal con Eduardo Frei y su ministro de Hacienda Andrés Saldívar, Mujica le dio un chip libre y lo convirtió en un elemento determinante en la línea de todas las publicaciones con autoridad para eliminar cualquier obstáculo. Por haber sido considerado en calidad de tales, desaparecieron de la empresa varios periodistas, mientras otros eran relegados a inicuas funciones de lavado de cargos. Mientras tanto, en el país llegaba la elección presidencial y elegía un presidente popular.
El nuevo régimen produjo la ansiedad de Sergio Mujica, que advirtió que el tiempo se ponía malo en Chile y que había que tomar algunas decisiones para salvaguardar sus intereses. Por otra parte, había que detener el movimiento de los trabajadores de la empresa cuyos malestar por las actuaciones antisociales del equipo del empresarial aumentaba cada vez más. Mujica planeó entonces un nuevo plan con dos objetivos. A. Dividir ZigZag en empresas más pequeñas colaterales para salvar sus inversiones monopólicas y B. Evitar el paro laboral que venía a venir. El primer objetivo se cumplió en parte. Una prensa de 4 colores en la que estaba interesada la editorial universitaria fue vendida en 1.300 millones de pesos, muy por debajo de su valor comercial real, a la empresa impresora Vera y Glanini, en la cual ahora aparece Sergio Mujica como uno de los socios principales. La varita mágica que usó el ambicioso empresario para ganar tan diferentes galones en nada menos que un paquete de trabajo de impresión asignado a ZigZag por un valor de 2.400 millones de pesos, que ahora lo realizará Vera Giannini. A lo mejor terminará llamándose Vera Giannini Mujica, si este último decide salir de su anonimato. Otra operación de esta misma línea de diversificación de inversiones y de concreción en la idea primitiva de Sergio Torretti de crear una empresa editorial en el extranjero. Mujica afinó ese plan y lo realizó con un aporte de capital extrañamente aceptado por el Banco Central, consistente en un envío de maquinarias de imprenta y un multimillonario despacho de libros existente en la bodega de ZigZag, que tenían un valor comercial de 1.700 millones de pesos. Desgraciadamente, esta última operación de grave carácter fraudulento no podría ser detenida. Un barco de la flota Gran Colombiana se llevó el despacho de Bogotá desde Valparaíso a fines de septiembre pasado. El fraude está configurado desde dos puntos de vista. Uno, desde lo que significa esta antipatriótica medida como evasión de capitales, y otro porque los libros impresos en España con autorización aval fiscal estaban impedidos legalmente por esta misma razón de ser sacados del país. Su liquidación en Colombia restituirá a Mujica otra fabulosa utilidad. Allí lo liquidará en dólares con el consiguiente robustecimiento de su capital. Desde el punto de vista social, las maniobras de Mujica han tenido en estas últimas semanas solo un obstáculo: la huelga legal aplicada por los trabajadores de ZigZag en lucha frontal contra Mujica y compañía desde hace mucho tiempo. A esta decisión extrema los trabajadores llegaron después de haber realizado 17 paros para lograr que se cumpliera el avenimiento de un conflicto anterior que incluía 31 puntos. Ninguno de estos los cumplió o voluntariamente ZigZag. La lucha de los trabajadores se dirige contra el consejo que integra a Mujica y sus amigos Álvaro García, ya mencionado exministro de Obras Públicas, y Andrés Donoso, encargado de las inversiones financieras de la empresa. Pero también se luchaba porque el Banco del Estado, que aparece comprometido como financista de una serie de adquisiciones hechas por ZigZag, mantenía una extraña complacencia ante los manejos del financista. Sergio Mujica, que estaba desahogando los talleres de impresores de esa empresa. Los trabajadores pretenden obtener de la nueva administración el Banco del Estado un interventor que aclare los manejos y apoye la idea central de coordinar un nuevo consejo de empresa más idóneo que el que domina Mujica y que podría estar integrado por los trabajadores gráficos y periodistas que allí laboran. Capitales norteamericanos que acompañan como la sombra del perro a los financistas del anterior régimen. También participan actualmente en ZigZag. Sus consejos posiblemente llevaron a Mujica, Donoso, García, etc., que tienen vara alta en el pasado gobierno a dejar pagas deudas por 25 millones de escudos a instituciones como la Caja de Empleados Públicos y periodistas. Los políticos democristianos, no obstante, tuvieron la patudez de plantear en la Cámara de Diputados que la justa huelga de ZigZag era una maniobra política, pero para cortar la libertad de prensa. Ya, estos son suposiciones. Son suposiciones. Esto es de los argentinos están diciendo que nosotros tiremos a la lucha armada, y ellos lo están viendo ustedes. La lucha armada. Alemania Federal quiere reemplazar a Estados Unidos en Chile. No, esto está interesante. Vamos a poner esto. Página 18.
Ay, ay, ay. Dice, cuando los latinoamericanos debieron enfrentar hace unos 30 años la amenaza lanzada por Adolfo Hitler, en el sentido en que todo el continente, o al menos el cono sur, iba a terminar convertido en una columna alemana, no imaginaron que tras la derrota nazi, que les trajo un suspiro de alivio, los resquemores y las ansiedades regresarían 30 años después, más acentuados que nunca. Alemania Federal es la que ahora está comprometida en el intento de reconstruir su poderío económico y político en América Latina. Pero tras ella está el propio imperialismo norteamericano, más fuerte y más camuflado que nunca. Cualquier estadística económica ubica al gobierno de Bonn en el segundo lugar de las inversiones de crédito y comercio extranjero de los países latinoamericanos. Ya en el 1969 las inversiones alemanas privadas ascendían a los 723 millones de dólares, o sea, más del 20% de todas las inversiones de la Alemania Federal. Si se considera que los capitales norteamericanos invertidos en ese país ascienden actualmente a unos 3.700 millones de dólares, frente a los 900 millones de parte de los propios alemanes, no es muy difícil calcular la parte que juegan todos estos imperialistas de Wall Street, ya que corresponde a los rubicundos capitalistas germanos. Es por eso que la penetración económica, política, cultural iniciada por Bonn, tema presente en la crónica, bien puede, sin faltar a la verdad, ser reemplazada donde aparezca definida como alemana por otro adjetivo sinónimo, norteamericana. En Chile en particular, esta penetración ha alcanzado en los últimos 10 años, del 60 al 70, alrededor de 255 millones de marcos. Sus rubros principales han sido la industria química y farmacéutica, la fibra sintética, la maquinaria eléctrica, la de oficina. Vale decir que nombrar algunas cosas por su nombre: Bayer Host, el grupo BASF, Siemens, Krupp, la AEG, mientras esperan su oportunidad para entrar al saco, como en México, Brasil, Argentina, la Volkswagen, Mercedes-Benz y otras industrias de tremendo apetito. El propio gobierno de Bonn dio su visto bueno a estas actividades, creando un comité interministerial encargado de la garantía de la exportación de capitales, que concedió particularmente ventajas para las inversiones de Latinoamérica, entregando créditos por un monto de 351 millones de marcos, que lógicamente hicieron más fácil la inversión privada. El beneficio para los monopolios alemanes es algo más que el doble. No se ganan por una variada rama de descuentos fiscales por los créditos de la Deutsche Stiftung, no lo voy a leer esa cuestión, Oficina Alemana para el Desarrollo, no man su nombre, Entwicklungsländer, y ahí quedó. Y por las garantías del gobierno federal, que incluyen también las pólizas de seguro contra riesgos políticos, sino que también sus créditos son atados y estos se comprometen con los deudores de adquirir las mercaderías exclusivamente de la Alemania de Bonn. En este sentido, Chile, que solamente en el 68 pagó 16 millones de marcos de intereses por sus deudas, compró con créditos de Bonn maquinarias y grúas de Bonn para los puertos de Valparaíso y Puerto Montt, como también lo hizo para adquirir maquinaria para las plantas azucareras de Ianza, para la industria petroquímica de Concepción, etc. Claro que estos pescadores de negocios tienen una contrapartida. Alemania Federal es uno de los más importantes compradores del cobre chileno y, de hecho, en sí podría llevar a concederle a los alemanes de Bonn una indulgencia si no se plenara al menos temporal, si estos clientes no usaran el hecho para presionar en asuntos internos en Chile. Cuando a comienzos de este año no se habló de abrir relaciones con la República Democrática Alemana, amenazaron con no comprar más cobre e ir con la ruptura entre Bonn y Chile. También en su ocasión y bajo la misma presión solicitaron garantías para que no fuera expropiada una serie de fondos en la zona de Valdivia, Osorno y Yanquihue. El gestor de esta solicitación fue nada menos que el rico latifundista y cónsul de Alemania Federal en Osorno, Helmut Schilling, quien en un reciente viaje en Bonn prohijo una multimillonaria sociedad de inversores alemana en Chile. Otros trabajos tan oscuros como estos han hallado la eficaz patrocinadora en Chile como la Cámara de Comercio Chileno-Alemana, en cuyo registro de socios es fácil hallar nombres con muy reaccionarios personajes de origen criollo germano o bien antiguos nazis. Empresas de este tipo participaron con gruesas sumas de dinero en la elección presidencial de la campaña del terror y luego en el sabotaje económico posterior, y aquí la mención no es nuestra. La propia revista Der Spiegel publicó un extenso artículo 2 semanas después del 4 de septiembre pasado, uno de cuyos párrafos afirmaba que las empresas Bayer y Hoist estaban tratando de sacar por cualquier frontera lo que pueden.
Pero esta infiltración económica tiene su paralelo, y corregido y aumentado en el plano de la penetración cultural. Para Alemania Federal, Chile es uno de los países especialmente abonado para actividades de este tipo, tanto por la tradición acumulada a partir de la colonización con emigrantes alemanes de precisamente toda la zona del sur a partir del siglo pasado, como la simpatía que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial inspiró la campaña militar nazi en muchos círculos. Si bien en esta actitud sufrió un gran deterioro posteriormente cuando se conoció la realidad de los campos de concentración y los horrores cometidos por las tropas de ocupación alemanas en los países europeos, ella volvió a resurgir a raíz de la campaña electoral que precedió a los comicios del 64 en que salió elegido Eduardo Frei. En esta ocasión la democracia cristiana alemana volcó hacia Chile no solo su ayuda de tipo publicitario, sino que también vio cuantiosas remesas de dinero que superaron los 30 millones de dólares. En esta inversión contaba con el respaldo de la jactanciosa afirmación democristiana criolla de que aquí hay gobierno de C para otros 30 años. Y además encajaba dentro de los principios de la doctrina Hallstein, decidida a mantener el aislamiento diplomático de la República Democrática Alemana. Aprovechando los lazos de tipo ideológico y la posición oficial, la penetración cultural buscó caminos lógicos. Más de 36 colegios alemanes esparcidos a lo largo del país, bajo la dirección de los profesores rigurosamente seleccionados por Bonn, integraron una punta de lanza considerablemente de eficiencia y actividad. De allí se extendieron contactos con casi todas las universidades, especialmente la Universidad Católica y la Austral de Valdivia, para concretar una campaña de distribución y propaganda ideológica reaccionaria y capitalista, en que destacó la exaltación de temas como el milagro alemán y el mercado libre y la economía liberal, del que fuera indiscutido a rompelanzas. Y el ex canciller Ludwig Erhard, que visitó Chile en 1961, por segunda vez más tarde como invitado oficial de organismos comerciales y universitarios chilenos. Paralelamente, numerosas fundaciones comenzaron a operar en esta función, de estas bases que ya habían abonado convenientemente el terreno. Entre las más importantes figura la Fundación Friedrich Ebert, que se dedica a la investigación sobre los sindicatos libres de América Latina y que está en permanente colaboración con grupos divisionistas del movimiento sindical chileno. Otra fundación particularmente activa es la Konrad Adenauer. Evoca el nombre del reaccionario canciller alemán del mismo nombre, que posee en Valdivia una llamada escuela sindical que mantiene estrechos contactos con los terratenientes de esta zona. También hay que mencionar aquí la Fundación Friedrich Neumann, que realiza cursos, charlas, seminarios para pequeños y medianos campesinos y empresarios, en donde se imparten conocimientos sobre teorías económicas del imperialismo. Además, actúan en nuestro país fundaciones tales como Alexander von Humboldt, la Karl Dulsberg y la mencionada en parte dedicada a la penetración económica, la Deutsche Stiftung für bla 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 bla. En fin, funciona igualmente el reducto más sólido de la penetración imperialista alemana como el Instituto Goethe, cuyas instalaciones criollas son las más grandes de Latinoamérica. Teóricamente allí se dan clases de alemán y se desarrolla todo un plan de difusión cultural, pero la realidad muestra un aspecto diferente si se considera solamente uno de los escándalos promovidos en su interior hace tiempo. Un profesor chileno, Helvin Peters, quien trabajó allí durante 10 años, fue expulsado por Herr Schaffer, el director alemán puro del instituto, por ser demasiado izquierdista y haber solicitado su ingreso a otro instituto de profesores chilenos de ascendencia alemana. Finalmente, no puede dejar de mencionarse aquí la Liga Chileno-Alemana, que cuenta con más de 150.000 miembros, que edita un periódico alemán, El Cóndor, vocero de la ultraderecha. Es cierto que en el seno de esta liga existe una minoría que pretende mantener una tradición nacionalista, pero está prácticamente sumergida por la gran mayoría, en la que predomina un ambiente reaccionario, antisocialista y con simpatía indisimulada por el abierto fascismo. Esta liga cuenta para sus actividades con aportes del gobierno de Bonn y organismos privados de la Alemania Federal. Naturalmente que los objetivos de la Alemania Federal buscan realizaciones bien determinadas, tanto en el plano económico como en el político. En el primero se busca como ambición natural el aumento de los negocios a favor de los monopolios alemanes mediante la ampliación del intercambio comercial entre gobierno y gobierno. Se me perdió. Y el apoyo de las actividades particulares dirigidas por este sentido. También se trata de lograr la intensificación de la llamada ayuda técnica científica a nivel de gobierno, incentivando el contacto entre universidades como un medio para promover la propaganda de las excelentes cualidades de los productos alemanes. Y lo segundo, la meta principal sigue siendo la extensión de la penetración ideológica a través del desarrollo masivo
de la política cultural. Aquí hay dos objetivos involucrados. Uno, servir de apoyo a la campaña antisocialista mundial, apuntando especialmente a la contra de la República Democrática Alemana para impedir una apertura de relaciones. Y otro, ubicar un enclave antisocialista en el plano nacional, cuyo blanco particular serían los partidos de la Unidad Popular. En el plan bastante ambicioso, por cierto, se busca también aumentar la influencia del PDC alemán sobre el contingente criollo, el PDC chileno, ofreciendo el financiamiento y el apoyo al sector derechista de esta colectividad. Desde este punto de vista, el juego de los contrarrevolucionarios chilenos, desenmascarados parcialmente después del asesinato del general René Schneider, es evidente un juego que realiza bajo la cortina de humo de la tradicional amistad chileno-alemana. A más largo plazo, la pretensión de ir al reemplazo de los Estados Unidos ante su eventual retirada de este sector de América Latina, un reemplazo disfrazado, ya que, como hemos visto, la influencia norteamericana en la industria alemana federal es total. El reemplazo sería algo así como el mismo bitoque con diferentes jeringas. Ya, sigamos. Triunfo popular chileno estimula vietnamita. Esto no lo vamos a leer, pero yo lo voy a anotar. Reacciones vietnamitas. Ya. Monumento al Che. Una guerrillera. ¿Cómo hacer al pueblo más fuerte también? Uruguay. Las masas no deben detener su lucha. Acá caleta, es prácticamente todo. Prácticamente todo, pero a ver, ¿qué hay más abajo? A ver. Hay un dibujo del Che leyendo. Vamos a leer lo de abajo. Un momento. Ya, vamos a leer esto. Son 4 páginas. ¿Por qué lo voy a leer? Porque hablan del Mapu. Y este sujeto, Ambrosio, fue el fundador del Mapu. Más adelante quiero hacer un estudio más o menos importante del Mapu, porque el Mapu es como de estos partidos de la Unidad Popular que lo dejaron como de lado, diciendo que tuvo una importancia bastante grande. Bastante grande. Sobre todo la infiltración de las Fuerzas Armadas. Así que vamos a anotar esto acá. Las masas no deben detener su lucha. Mapu. Página 27. Ya. Démosle. ¿Qué significado exacto da el Mapu a lo ocurrido el 4 de septiembre? Es día de clases sociales que pugnaban por medio del poder popular, hicieron una medición muy precisa de sus fuerzas. Aparece a primera vista una gran alianza del pueblo encabezada por la clase obrera que presenta grados de unidad, de poder y de movilización nunca visto antes. Por otro lado, aparece la burguesía dividida desde el punto de vista de sus alianzas y sus programas políticos. Un sector tradicional, diríamos, arcaico, buscando en torno a un programa claramente conservador y autoritario. La alianza con la pequeña burguesía y las capas medias más moderadas y una fracción burguesa más audaz, ligada a inversiones económicas que exigen por sí misma mayor dinamismo, y se planteó la alianza en torno a un programa populista con los sectores más atrasados del pueblo, particularmente rurales y suburbanos. Esa medición de fuerza está indicando, en primer lugar, que hay en este momento histórico una coyuntura excepcional para emprender la lucha decisiva por el poder, puesto que las clases obreras alcanzó una fuerza formidable y, por otro lado, la burguesía muestra un grado de grave deterioro y contradicción. Pregunta: ¿esto quiere decir que los trabajadores no han conquistado todavía el poder? No. No creemos que la llegada del pueblo a la moneda signifique la conquista del poder por los trabajadores.
Creemos sí que el gobierno no es de muy buena posición para luchar por el poder. Por eso estuvimos interesados en ganar la elección y luego en obligar a la reacción a reconocer esa victoria. Pero para nosotros la moneda no es poder. La moneda no es poder. Esa cita está muy buena. La moneda no es poder. Entonces espero que responda qué es el poder para el MAPU. Tercera pregunta dice, la Unidad Popular afirma que implantará las condiciones para empezar la construcción del socialismo. Un documento oficial del Partido Socialista señala que por la forma particular de que éste llegó al gobierno, hay que conquistar el poder desde las estructuras capitalistas, a diferencia de otras experiencias donde los trabajadores tomaron el poder al tiempo que destruyeron esa estructura. ¿Qué piensa el MAPU al respecto? O sea, sobre el socialismo democrático. O sea, lo que está diciendo la pregunta larga es, ¿qué piensa del socialismo democrático? Es evidente que la forma institucional del acceso al gobierno está prelimitando una forma específica que en el caso chileno va a asumir la destrucción del Estado burgués y la construcción de un nuevo Estado de clase, un Estado popular. Eso no significa que la destrucción del Estado burgués se haga superflua o que debe hacerse sin enfrentamiento, o que pueda hacerse sin enfrentamiento. ¿Ya? La lucha de clases por el poder se expresa finalmente en el enfrentamiento irreductible entre dos poderes. Allende era un declarado marxista-leninista. Declarado. Fíjense lo que dice acá Ambrosio. La lucha de las clases por el poder se expresa finalmente en el enfrentamiento irreductible entre dos poderes. Vamos a anotar esto. Este fenómeno fundamental del enfrentamiento de dos poderes de clase, un poder institucional legitimado por la tradición y por la superestructura del país, pero decadente, y un poder nuevo, emergente, sin instituciones adecuadas todavía, pero que en el caso chileno podrá aprovechar también en su beneficio muchas tradiciones jurídicas y muchas formalidades institucionales. Ese enfrentamiento que repite aquí como todos los procesos revolucionarios del mundo. Chile no es, pues, una excepción. La destrucción del Estado burgués sigue siendo un requisito. Cuarta pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con la cita de Engels referente al tránsito pacífico al socialismo hecha por el presidente Allende en el Estadio Nacional? Estamos absolutamente de acuerdo con ese discurso, pero esa cita preferíamos hacerla una vez que Chile sea socialista. No queremos facilitarnos el camino y dar a las masas la impresión de que no habrá aquí necesidad de enfrentamientos muy largos y muy duros. Mientras no salgamos victoriosos de este choque, creemos que es prematuro decir que la anticipación de Engels se cumplió. O sea, para que exista un socialismo democrático, un socialismo pacífico, tiene que existir un enfrentamiento antes. Eso es lo que está diciendo Ambrosio. Y si no me equivoco, Ambrosio era de una línea maoísta. Por eso habla de los enfrentamientos largos. Entonces, ¿qué camino va a seguir ese poder emergente para llegar a tener el dominio total de la situación? Responde. Yo diría que el nuevo poder tiene dos filos. Uno son las masas en pie de combate y otro el control institucional que dentro del estado de las masas ya ha conquistado. Ahora bien, es de la utilización plena dialéctica fecunda de esos dos filos que podrá irse logrando el aniquilamiento definitivo del poder burgués. Sería una ilusión típica de todos los intentos reformistas pensar que el presidente de la República o los parlamentarios o los partidos de la UP instalados en algunas posiciones del aparato estatal aislados de las masas puedan ganar esa batalla. Sin las masas, los gobiernos populares se transforman en gobiernos populistas, demagógicos y conciliadores. Se fregó la UP en sus 3 años. Ambrosio era un vidente. O era un hombre muy ortodoxo en el marxismo-leninista, pero se lo fregó.
Y esto no lo está diciendo alguien de la extrema derecha, del nacionalismo, de la derecha tradicional, un reaccionario. Lo está diciendo alguien del MAPU, un marxista-leninista. Sexta pregunta. ¿Qué es la democracia representativa chilena para el MAPU? ¿La expresión máxima de la democracia y la libertad o un régimen político ideado por el capitalismo en beneficio propio que necesariamente refleja la división de clases como piensan algunos? No hay democracia en abstracto. El régimen democrático chileno expresa en lo fundamental una forma de dominación de la burguesía. En lo fundamental, creo, sin embargo, que en un análisis marxista de la superestructura de la sociedad chilena debe ir más lejos. Yo creo que por ausencia de ese análisis, en buena medida, muchos grupos revolucionarios han tenido en estos años un malentendido permanente respecto a la lucha política por el poder, y concretamente una negligencia dogmática hacia las formas electorales del enfrentamiento de clases. Evidentemente son los jurisconsultos de la burguesía, sus parlamentarios, sus ideólogos, los que han conformado este sistema tan elaborado, aparentemente universal en cada chileno y tendría 1001 derechos. Pero no se puede ignorar que en este país hay una vieja clase obrera que tiene casi 100 años. La fuerza política de la clase obrera y de otros sectores del pueblo ha sido un factor que la burguesía no ha podido dejar de considerar. El sistema democrático hoy día vigente no es el resultado puro de la voluntad de dominación de una clase ejercida en el vacío. Es el producto de una lucha de clases. La clase obrera, gracias a su combatividad, a su creciente poder, ha ido abriéndose paso, por así decirlo, a codazos y patadas como un ariete, abriéndose a nuevas posibilidades de combate. Es eso, a juicio del MAPU, lo que hacía posible entender la lucha electoral como una manifestación de la lucha de clases. Séptima pregunta. ¿El MAPU está conforme con el Pacto de las Garantías Constitucionales? La derecha lo presentó al país casi diríamos como un salvoconducto para Salvador Allende llegar a la moneda. En este caso la UP hipotecó algo, dejó algo en el camino hacia la moneda, eso lo voy a anotar. Página 28. Dice, impulsamos y apoyamos esa negociación. Creemos que la OP no hipotecó nada. Ahora que se ha visto lo que esas garantías han ayudado a legitimar el gobierno popular, a desvanecer prejuicios en las capas medias, a aislar a los sediciosos, a dar la imagen sólida ante los gobiernos extranjeros, en un momento que era fácil de cuestionarlo y atreverse a su camino. Yo creo que son pocos los que todavía dudan de su necesidad. Si el PDC no existiera, habría que haberlo inventado. ¿Cree usted que Lenin que firmó la paz de Brest-Litovsk, habría dudado en firmar semejantes garantías? 8. ¿Cuál es el ritmo que desea el MAPU para la aplicación del programa popular, especialmente las nacionalizaciones y reforma agraria? Nosotros pensamos que hoy en día una coyuntura favorable para echar a andar una estatización de la banca privada y los seguros, una nacionalización de la gran minería del cobre, del salitre, del hierro y algunos monopolios industriales, una masificación creciente de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque el enemigo está con la guardia baja, desarmado, a la defensiva, y hay que aprovechar esa posibilidad. Sin embargo, no creemos que este proceso deba ser decidido a priori en términos de ritmos, de velocidades. Esta no es una carrera de regularidad. Aquí lo que interesa es analizar cada coyuntura concreta. Este proceso no llegará más rápido al socialismo por querer ir más rápido hacia él. El camino más corto del socialismo pasa por la conquista del poder, y la conquista del poder pasa por la ampliación de la base de sustentación del gobierno popular. Y esta ampliación pasa por la aplicación de las medidas democráticas del programa, que permiten cohesionar las fuerzas del apoyo e incluso atraer hacia esas fuerzas más y más capas sociales. Esas medidas pueden que no sean tan espectaculares, no son ni significan socialismo. Miren, lo voy a repetir porque esto es importante. Miren. A ver, ¿dónde quedé? Miren. Ya, vamos acá. Y esta ampliación pasa por la aplicación de medidas democráticas del programa que permiten cohesionar las fuerzas de apoyo, incluso atraer a esas fuerzas más y más capas sociales. Esas medidas pueden que no sean tan espectaculares, no son tan y no significan socialismo. O sea, las medidas que nosotros conocemos, la estatización y todo eso, que
atrajo por lo menos más masa, más gente, más vulgo a todo eso. Acá Ambrosio está diciendo eso no es socialismo. Nosotros creemos, sin embargo, que realizándolo estamos haciendo socialismo también en la medida que levantamos con ella el poder de clase capaz de construirlo. O sea, son las herramientas para construir el socialismo. Eso es lo que se está refiriendo acá Ambrosio. Sigue. A juicio del MAPU, ¿cómo debe combatirse el peso innegable que mantiene la ideología capitalista a través de la prensa y la educación privada? Nosotros pensamos que en el terreno de la prensa, de la educación, de la propaganda, en general de la ideología, lo corresponde a una implacable lucha ideológica. Creemos que esta es una de las particularidades interesantes de lo que algunos llaman vía chilena. Aquí la oposición de las clases dominantes en declinación seguirá teniendo derechos, seguirá disponiendo de la instrumental con que antes intentó sin contrapeso la domesticación de las conciencias, pero al mismo tiempo las nuevas clases emergentes, sus diversas y particulares expresiones políticas, organizaciones de masas sindicales, otras dispondrán también de un inmediato inmenso desarrollo material de posibilidades de creación ideológica, de discusión, de enfrentamiento con las ideologías tradicionales. No se trata de extirpar por decreto la ideología de la burguesía. Nos interesa que siga viviendo porque en medida, nos obliga a un esfuerzo de persuasión, de educación, de convencimiento, a una lucha ideológica efectiva, creadora, que apele a todos los recursos de la inteligencia del pueblo, de su intelectualidad. Eso, a nuestro juicio, da a la larga la base para una conciencia popular, para una conciencia de clase. Además de la ideología está el poder económico del capitalismo, y hará al gobierno popular con ese poder. Creemos que es un principio elemental dividir al enemigo y utilizar con las tácticas diversas. Se trata pues de expropiar sin contemplación el poder económico de los enemigos principales, la propiedad de los monopolios, pero se trata también de dar garantías reales, efectivas, sólidas como gobierno, no solo de seguridad, sino de progreso a la mediana y pequeña burguesía. No tenemos que la burguesía pueda recuperarse, que pueda dar vuelta a la tortilla, porque en la medida en que el Estado sea definitivamente del pueblo y en la medida en que se haya constituido un área económica dominante controlada por este Estado, los panaderos, los comerciantes, los dueños de garage, los tenderos, los pequeños agricultores no podrán volver a la historia atrás. Creemos que aquellos grupos revolucionarios, directo o indirectamente vinculados a las proposiciones clásicas del trotskismo, en definitiva, lo que hacen es lanzar al proletariado solo al combate, al proletariado con algunas capas semiproletarias contra toda la burguesía en bloque. Creemos que es una política errada, que regala aliados al enemigo y que en ese sentido redobla su fuerza, hace más difícil, por no decir imposible, la conquista y la consolidación del poder y por lo tanto del socialismo. ¿Bastan los cambios en la economía para abrir las puertas al socialismo o se necesita una nueva cultura, como señalan otros regímenes revolucionarios? El socialismo no es solamente una organización diferente a la economía. Creemos que el socialismo es una realidad social total, es decir, una economía donde ya no hay explotación, una democracia auténtica para los trabajadores y una nueva cultura que exprese nuevos valores de las masas liberadas. Sin propiedad socialista no hay ni verdadera cultura nueva, ni verdadera democracia auténtica de trabajadores, pero la mera organización económica socialista por sí misma no asegura la construcción de una verdadera sociedad socialista. Apreciamos la revolución cultural china en este sentido, la apreciamos a pesar de todas las particularidades que sea difícil comprender desde aquí, y apreciamos el esfuerzo que significa como intento sistemático, como intento político por construir los nuevos valores de la sociedad socialista. Creemos que en Chile tendremos que estar atentos para iniciar desde el comienzo del trabajo una gran intensidad en este campo, y el MAPU se prepara para hacer allí su contribución. Hay muchos que, refiriéndose a la nueva cultura, han señalado que es la cuna del hombre nuevo. Evidentemente, yo creo que las masas en esta experiencia particular de lucha y creación de este año irán defendiendo un nuevo modelo cultural del hombre, nuevas pautas de conducta, la moral, la convivencia, y que se abrirán paso a desarrollos inéditos, verdaderamente insólitos en el arte, la ciencia y la moral. Tan acostumbrados estamos en que el arte, la moral y la ciencia sean el oficio profesional privilegiado de una élite. Y yo creo que nadie dejará de estar permanentemente asombrado el día que las masas comienzan a tener, de manera quizás no tan intelectualizada, de manera práctica, capacidad para hacer su arte, su moral, su ciencia, su cultura.
Los cubanos tienen un aliado, a mi juicio, formidable en su empeño por construir el hombre nuevo. En ese país el dinero no tiene ningún valor, ningún sentido. Nosotros creemos que la moral nueva colocará evidentemente el dinero como mediador fetichizado de relaciones humanas en su verdadero lugar. Creemos que las relaciones de estos hombres tendrán que tener un cauce cada vez más directo, donde muchos fetiches tendrán que ir siendo botados por la borda. Ahora, nosotros creemos también que no se trata aquí de pensar en esa vieja ley del marxismo de la correspondencia entre superestructura y la base material. Sea una ley que puede echarse al bolsillo por pura voluntad revolucionaria. Creemos que este es un proceso que requiere tiempo, que requiere de cierto contexto objetivo. ¿El riesgo de un enfrentamiento sangriento puede detener en la aplicación del programa? La aplicación del programa de la UP requiere un análisis constante de la correlación de fuerzas. Habrá que ir viendo con mucha firmeza, con mucha intransigencia en lo que es estratégico, pero también con mucha flexibilidad en lo táctico. ¿Cuál es el momento oportuno para cada medida? Aquí no se trata de echarle para adelante nomás, no se trata de arriesgar tontamente todo lo ganado, no se trata de exponernos a una derrota decisiva. Tenemos que golpear cuando el golpe pueda ser mortal, cuando el enemigo principal esté debilitado, aislado a la defensiva, y para que hay que atraer, o al menos neutralizar a los enemigos secundarios. ¿Cómo serán las Fuerzas Armadas en este gobierno? Responde. No vemos posibilidades de construcción del socialismo en Chile sin una Fuerza Armada profundamente identificada con el pueblo, con el Estado popular. Pensamos que nuestras Fuerzas Armadas, por sus tradiciones constitucionalistas, por su pensamiento progresista y moderno, constituyen un magnífico respaldo al inicio de ese cambio. Las Fuerzas Armadas, como muchas instituciones de este país nacidas en la vieja sociedad, irán cruzando este proceso con una responsabilidad exacerbada, con mucha avidez y perspicacia, haciendo suya muchas experiencias nuevas. En 20 años más, la Iglesia, por ejemplo, estoy seguro que habrá extirpado sus reminiscencias clasistas, los residuos ideológicos que lo hicieron un peón de las clases dominantes. Algo similar sucederá con muchas instituciones políticas del Estado, que irán adquiriendo nuevos contenidos, haciendo más dóciles, más fieles a la voluntad del pueblo. Punto aparte, Ambrosio era muy católico. Recuerden que Ambrosio era dirigente de la juventud de la DC. Mucha gente de la DC, de las juventudes de la DC, fueron engañadas por estos curas, por estos jesuitas que llegaron del extranjero y trajeron el izquierdismo a la DC, para no decir marxismo, como el belga Beckens. Ese tipo arruinó a la juventud de la DC. Así veremos a las Fuerzas Armadas. El gobierno popular respetará el carácter y tradiciones de las Fuerzas Armadas, pero estas no vivirán aparte. Sus propios mandos buscan desde hace años definir nuevas tareas junto a la tarea principal de la defensa nacional. Esta etapa que el pueblo de Chile comienza a vivir ofrece enormes posibilidades para nuestras Fuerzas Armadas se liguen de manera más estrecha que nunca con las grandes tareas patrióticas de acrecentamiento concreto de nuestra soberanía, de progreso económico y social de nuestro pueblo. En ese sentido, estamos seguros que sin que medie ninguna intervención extraña, sin que se rompa la continuidad fundamental de las Fuerzas Armadas, al cabo de este proceso, al igual que de Chile entero, ellas no serán las mismas. En los funerales de Schneider, el pueblo enterró a un héroe propio o un héroe de la institucionalidad burguesa. Este crimen abominable es la persona del más alto representante de las Fuerzas Armadas, de la que la burguesía siempre se creyó patrón. Muestra que la burguesía es capaz de quemar lo que ayer adoró. El pueblo enterró a una víctima de la burguesía. Los héroes solo existen después de los muertos. Responden a la necesidad de crearnos símbolos. Schneider ha pasado a ser un símbolo de la inseparable unidad que debe haber entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, y del respeto de los derechos democráticos de aquel. ¿Qué papel, qué camino debe tomar la lucha de masas de ahora en adelante? La lucha de masas sigue teniendo ahora más vigencia que nunca. Combatimos en frente de masas en la unidad popular. Todas las tendencias en el sentido de que ahora las masas descansen, de que las masas se sientan ya en el poder, de que las masas deleguen de sus parlamentarios, en sus ministros, en sus directivas de los partidos o en el del presidente Allende.
Las masas deben seguir luchando, sus organizaciones deben defender celosamente su autonomía del gobierno, de los partidos, deben levantar nuevas plataformas de lucha, deben revisar sus reivindicaciones del pasado con la perspectiva de un gobierno popular, deben combatir por ellas con intransigencia. Creemos que las reivindicaciones económicas tradicionales pasan en el momento de la fase decisiva de la lucha por el poder a colocarse en un contexto más amplio, donde las tareas principales son políticas y donde las masas son capaces de entenderlo así. Eso es lo que tendría que hacer la derecha. Eso tuvo que hacer la derecha cuando ganó Piñera, aunque Piñera no era de derecha, pero ¿qué es lo que hizo la derecha? Ganó Piñera, Piñera empresario, Piñera de derecha. Y relajémonos. Ganaron republicanos, ganó, no sé, el PDG, tengo idea. Relajémonos. O ganó el partido, no sé, uno de derecha, patriótico, lo que sea. Relajémonos, no. Es lo que está diciendo Ambrosio, al contrario, hagan todo lo contrario. Sigan. No se hizo y por eso estamos así como estamos. ¿La llegada de la UP al gobierno significa la desaparición del MIR en el panorama político chileno? Yo creo que por lo menos por un largo periodo el MIR verá estancadas sus posibilidades de crecimiento. Que a la larga desaparezca o no es un problema secundario. Lo importante es saber cómo todos los que allí militan, los que allí han visto un cauce para entregar su aporte a la revolución chilena serán incorporados a este proceso. La incorporación como una organización pasa por una autocrítica leninista, por una autocrítica muy severa ante las masas. En todo caso, fuera de este proceso, cualquier grupo está destinado a convertirse en pequeña secta, sin ninguna eficacia política, a la larga a desaparecer. El MIR no es un enemigo del pueblo. Lo que sí atenta contra el pueblo es el ultraizquierdismo. Fíjense. Estos tipos eran, el MAPU, si uno lo analiza, obviamente era de extrema izquierda. Pero esta gente que estaban en contra de la institucionalización, a todos los movimientos de masa, a todos los grupos revolucionarios que no estaban institucionalizados, que no eran un partido ni nada de eso, los llamaban ultraizquierdistas, porque estaban fuera como del grupo. Fíjate en la misma línea del PC, del Partido Comunista. El ultraizquierdismo. Y en la medida que el MIR o militantes del MIR se coloquen en posiciones correctas, en que superan desviaciones del pasado, nosotros creemos que sería una política de estúpido sectarismo impedir que esos compañeros materialicen su aporte. Y era. Harto hoy día. Yo quería leer 2 revistas y solamente voy a leer una. Saludos Maggie, Tomasita, Don Eliseo, bienvenido estimado. PR, Fractal, Germán, Max, bienvenido estimado. Planet, Valkyria. Cuando quiera estimado, ahí que el pelado se contacte conmigo. Si me quieren invitar ahí para hablar de la UP, bienvenido. Yo voy para todos lados, así que muchas gracias, Max. Ahí usted le comenta o no sé cómo se coordinen, pero yo voy para todos lados, donde me inviten. Muchas gracias, Max. Don Arminio. Andrés. Cel. Marco. Dalio. Tanto tiempo. Laurita, bienvenida. Marco Antonio. Y era, como siempre digo, dejen su me gusta. Suscríbanse si es nuevo. Y lo más importante aún, tarea de difusión. Difundan. Yo lo que insisto, no miren los canales, aunque tengan el nombre de canales, no miren los canales de YouTube, de los canales patriotas, simplemente como un canal de televisión que uno está pasando con el control remoto hacia adelante. No, esto no es así. Entonces difundan el contenido histórico, sobre todo este año, 50 años del gobierno, o sea, del pronunciamiento. Este es el único canal que se está dedicando al contrapeso histórico. Así que lo que más necesito es que difundan todo lo que puedan.
Más adelante, Planet, voy a leer eso. Yo ya lo leí por si acaso. Es una porquería. Y recuerden que el canal está desmonetizado, así que cualquier aporte que usted quiera hacer, bienvenido. Y si no, bienvenido también. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y punto aparte, encontraron una cantidad de material en los libros que he estado leyendo sobre la droga en el periodo de la UP. Así que se viene bueno, prepárense. Nos vemos para mañana. Chao, chao.